¿Existen las clases sociales? ¿Sos profe y tenés que explicar clases sociales en Argentina? ¿O simplemente sos alguien que quiere entender cómo funciona la sociedad en la que vivís? Este video es para vos. Es muy común escuchar los términos clase media, clase trabajadora, incluso clase alta. Pero cuando preguntamos qué es una clase social, comienzan los problemas. Dividir la sociedad en clase baja, media y alta es un punto de partida, pero está muy lejos de ser una explicación. Se define por el sueldo, por el nivel educativo, por el barrio en el que vivimos, es solo una cuestión cultural. Vamos a intentar explicarlo en pocos minutos. También están los que dicen que las clases sociales no existen, que solo hay individuos y que todo depende del mérito personal. Empecemos por algo básico. Una clase social es un grupo de personas que comparte una posición similar dentro de la estructura económica y social de, por ejemplo, un país como Argentina. Estas personas se parecen en cómo obtienen sus ingresos, en el lugar que ocupan en el mundo del trabajo, en las oportunidades que tienen y muchas veces en los intereses que defienden. Esa es una definición general, pero la cosa es un poco más compleja. Para Marx, la clave no es cuánto dinero gana alguien. La pregunta central es otra. ¿Es propietario de los medios de producción o vive de vender su fuerza de trabajo para vivir? Es decir, ¿controla capital o necesita trabajar para alguien para sobrevivir? Desde esa mirada, la sociedad capitalista se organiza en torno a un eje central: propietarios y expropiados, o como suele aparecer en los libros, burgueses y proletarios. Pero cuidado, si bien este es un criterio muy útil, Marx lo postuló hace más de 150 años y la cosa se puso un poco más compleja. Porque, por ejemplo, un gerente es un asalariado, pero ocupa una posición estratégica en la organización del capital. Ahí es donde la realidad comienza un poco a complicar este postulado de Marx. Acá entra la figura de Max Weber, quien nos dice que no todo se explica por la propiedad. También existen otros mecanismos que controlan el acceso a ciertas posiciones. Por ejemplo, el tener títulos universitarios, matrículas profesionales, redes sociales, capital cultural. Weber llama a estos mecanismos cierre social, porque impiden que cualquiera acceda a esas posiciones de privilegio. Entonces, la clase social no se define solo por cuánto dinero gana una persona, sino también por el grado de acceso a oportunidades. Por su parte, el sociólogo Olin Wright complejizó más el análisis, mostrando que entre capitalistas y obreros hay posiciones intermedias y propuso analizar 3 dimensiones: la propiedad, el grado de autoridad en la organización y la calificación o credenciales. Un técnico o profesional calificado puede no ser propietario, pero tener autonomía. Un gerente puede ser asalariado, pero ejercer dominación sobre otros trabajadores. Un pequeño comerciante puede contratar empleados, pero no ser un gran empresario. Esto explica por qué la llamada clase media es tan heterogénea. ¿Y en Argentina qué pasa? ¿Cómo clasificamos a las clases sociales? El historiador Nicolás Íñigo Carrera propone la existencia de al menos 4 grandes grupos sociales en nuestro país. Proletariado, que incluye asalariados y desocupados. Pequeña burguesía pobre, que incluye cuentapropistas con dificultades para sobrevivir. Pequeña burguesía acomodada, que incluye pequeños comerciantes y profesionales. Y gran burguesía, que se refiere a grandes capitales, terratenientes y el mundo de las finanzas. Desde una mirada marxista, los datos para Argentina muestran algo importante. La clase obrera o clase trabajadora sigue siendo mayoritaria en términos estructurales. Al mismo tiempo, en las últimas décadas, muchos profesionales y técnicos se han ido insertando cada vez más en relaciones salariales, es decir, en procesos de proletarización y en muchos casos de precarización laboral. Ese proceso cambia la forma de entender y explicar la historia social de la Argentina reciente. Algo clave para entender la dinámica de la sociedad argentina es tener presente que las clases sociales no flotan en el aire, sino que están directamente vinculadas a los modelos productivos.
Cuando predominaba el modelo agroexportador, el peso estaba en terratenientes y trabajadores rurales. Con la industrialización creció el proletariado urbano y las capas técnicas y se expandieron sectores medios asalariados. Con la desindustrialización y el modelo financiero aumentó la precarización y la fragmentación social. Cuando cambia la estructura productiva, cambia también la estructura de clases. Por eso no podemos hablar de clases sociales sin hablar también de modelos económicos. Entonces, si tenemos que entender y explicar este tema, tal vez la pregunta no es solo qué es una clase social, sino desde qué criterio la voy a explicar. Por el nivel de ingresos, por el capital cultural, por el acceso a oportunidades, por el modelo productivo. Y ahora volvamos a la pregunta del inicio. ¿Existen las clases sociales en Argentina? Las clases sociales no son etiquetas, son relaciones y no desaparecen cuando cambian las palabras. Cambian cuando se modifica la estructura productiva. Entender este punto no es una cuestión de ideologías, sino una herramienta para comprender mejor el funcionamiento de nuestra sociedad y, si toca, enseñarlo. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.